informativo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al informativo de NTN 24 en este miércoles, mitad de semana, como siempre al mediodía, para contarles lo que ocurre en el entorno internacional. Estamos Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Hola. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenidos todos a las noticias internacionales en este 20 de noviembre de 2019. Vamos a empezar con los titulares de lo que marca la jornada informativa en el continente. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Se complica la situación de Donald Trump tras el testimonio del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea dentro de las investigaciones de juicio político contra el mandatario. En su declaración, Gordon Sondland reafirmó la base de la acusación demócrata contra el republicano. Dijo ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que la Casa Blanca sí buscó un intercambio de favores con Ucrania para lograr que Kiev investigara al demócrata Joe Biden y a su hijo. Sondland dijo que Trump condicionó un encuentro con el presidente ucraniano a la apertura de dicha investigación contra su rival político. El supuesto intercambio de favores había contemplado un encuentro en la Casa Blanca entre Trump y su homólogo ucraniano, además de ayuda financiera de la Unión Americana a la seguridad de Ucrania. Las peticiones del señor Giuliani eran una contrapartida por organizar una visita a la Casa Blanca para el presidente Zelensky. El señor Giuliani exigió que Ucrania hiciera una declaración pública en la que anunciara las investigaciones del servidor de las elecciones de 2016 y también de Burisma. El señor Giuliani expresó los deseos del presidente de los Estados Unidos. No queríamos trabajar con el señor Giuliani. En pocas palabras, estábamos jugando con la mano que nos tocó. Todos entendimos que si nos negábamos a trabajar con él, perderíamos una oportunidad muy importante de consolidar las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Así que simplemente seguimos las órdenes del presidente. Me opuse categóricamente a cualquier suspensión de la ayuda a Ucrania. Me opuse a eso porque entendí, y tengo que decirlo, que claramente hubo un intercambio de favores. Pompeo y la Casa Blanca eran conscientes de esto, porque claramente, y una vez más lo informo, había un intercambio de favores. Así que yo traté diligentemente de preguntar por qué se había suspendido la ayuda, pero nunca recibí una respuesta clara a esto. Todavía no lo han hecho hasta el día de hoy. Exigí una explicación creíble, pero nunca recibí una respuesta. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha aprobado una resolución en la que pide elecciones libres, justas y transparentes lo antes posible para Bolivia. El organismo se reunió hoy para analizar la crisis social y política en la nación suramericana tras la renuncia de Evo Morales. NTN 24 ha estado en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Emiliana, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ambos. Un día histórico aquí en la Organización de Estados Americanos, pues esta resolución se aprobó con 26 votos a favor. Una votación en conjunto de los países que no se veía hace tiempos aquí en la OEA, pues normalmente votan en este tipo de resoluciones con los votos justos y necesarios solo para que se aprueben los 18 votos. Cabe resaltar que fueron 3 los países que votaron en contra, entre estos México, que bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una política de no intervención en las políticas domésticas de otros países, Nicaragua y San Vicente. Pero cabe resaltar también que algunas islas del Caribe que normalmente están alineadas a votar en contra de resoluciones en cuanto a temas de Venezuela, pues en esta situación muchos de ellos sí votaron a favor para apoyar esas elecciones libres, transparentes y justas en Bolivia lo antes posible. ¿Qué más dice esta resolución? Pues también pide y urgen a todos los actores políticos y a las autoridades el cese de la violencia para promover así un diálogo, también el respeto a los derechos humanos y desplegar lo antes posible una delegación de la Organización de Estados Americanos para apoyar en todas estas gestiones. Bolivia está viviendo una situación muy compleja. A raíz del informe del análisis de integridad electoral que arrojó unos resultados que sin duda demostraron las irregularidades en el proceso electoral, poniendo en riesgo la democracia de ese país. Estoy convencido que la Secretaría General ha actuado con responsabilidad y sensatez, pues considero muy positivo que se hubiera suscrito un acuerdo vinculante con Bolivia
donde se estableció reconocer e implementar las conclusiones y recomendaciones del informe. Apoyar el envío de una delegación de la OEA para sostener encuentros preliminares de alto nivel en búsqueda de garantizar en un breve plazo la celebración de elecciones libres, justas y transparentes con garantías efectivas. La misión permanente de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, por su parte, rechazó esta resolución y tacha la situación en Bolivia de un golpe de Estado. Situación o forma de pensar que no va acompañada o de la mano con la mayoría de los países aquí en el organismo, tal cual y como vimos el día de hoy. La institucionalidad del Estado plurinacional de Bolivia ha sido usurpada violentamente por un golpe que reunió a actores externos e internos, cuya misión fue y sigue siendo deslegitimar, desacreditar, difamar, destruir al Estado boliviano, a sus autoridades y al presidente Evo Morales, para justificar una violenta ruptura y usurpación racista, fascista y oligárquica que ha sido condenada por gobiernos y naciones del mundo. Esa ruptura del orden constitucional aún subsiste. Ninguna resolución o declaración amañada de este Consejo Permanente podrá encubrir o cambiar esa realidad. Y el objetivo final de esta resolución es facilitar la situación en Bolivia, pues resaltar también que desde que Yanine Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia hace una semana, aún no ha fijado una fecha para convocar a estas elecciones. Esta es toda la información que tenemos en directo desde la OEA. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Gracias, Emiliana. No lo ha anunciado todavía, pero al parecer ya hay una decisión y en las próximas horas se podría conocer esa fecha de las elecciones generales en territorio boliviano. Lo ha anunciado la presidenta interina Yanine Áñez, quien afirmó que trabaja en el mecanismo legal para poder convocar oficialmente a este nuevo proceso electoral. Ella se había comprometido a tener el nombre del próximo mandatario antes del 22 de febrero del año 2020. Ella está evaluando hacerlo por medio de una ley congresal o por decreto supremo presidencial. Cualquiera que sea la vía, Áñez ha garantizado que en Bolivia va a haber elecciones. Hemos elaborado un proyecto base de ley. Probablemente pueda ser corregido, consensuado, enriquecido por todos los sectores que están involucrados en la lógica de pacificar el país y de elegir a nuestros gobernantes y obviamente agotando todas las instancias. Si la Asamblea no permite que lo hagamos de esa manera legal, pues ya buscaremos otros mecanismos, pero de que elecciones van a haber en el país, sí, nosotros lo garantizamos. Y hoy han aumentado a 6 los muertos por los enfrentamientos de este martes entre seguidores de Evo Morales y la policía frente a una refinería en la ciudad de El Alto. La violencia estalló en medio de un operativo para brindarle paso a camiones de combustible que se dirigían hacia La Paz. Los hechos ocurrieron en la planta de gasolina de Sencata, en la ciudad de El Alto, durante un operativo que buscaba facilitar la salida de camiones cisterna para abastecer de combustible a la vecina ciudad de La Paz. Según el gobierno interino, la refinería fue atacada por los que llamó grupos violentos que lanzaron dinamita para derribar los muros de la planta y quemar vehículos. El objetivo era tomar por asalto muchas de los bienes que tenía adentro la planta. Pese a las denuncias en redes sociales, el ministro de Defensa boliviano atribuyó a una guerra psicológica las imágenes de militares y policías disparando, cuya autenticidad no ha sido confirmada. Me encantaría aclarar que del ejército no salió un solo proyectil. Las autoridades transicionales han defendido los operativos para garantizar el abastecimiento de combustible y alimentos en momentos de crisis. Nosotros queremos garantizar a los ciudadanos que puedan transitar libremente por nuestra carretera. El pueblo boliviano en este momento está sufriendo. No hay alimentos en las ciudades y por lo tanto tenemos que garantizar el libre tránsito. El MAS, partido de Evo Morales, pidió derogar el decreto que exime a los militares de responsabilidades penales en su tarea de garantizar el orden público. Que es una carta blanca para matar a nuestros hermanos. Llamamos a reflexionar
a las Fuerzas Armadas, a la policía boliviana, a que puedan retirarse. Desde que estalló la crisis por las cuestionadas elecciones presidenciales del 20 de octubre, han muerto cerca de 30 personas. Evo Morales ha ofrecido una nueva conferencia de prensa en Ciudad de México ante los reporteros. El expresidente ha calificado como un genocidio la represión a manifestantes en Bolivia. Bolivia, después del golpe de Estado, desde el día lunes hasta el día de ayer tenemos cerca de 30 muertos a bala. Y quisiera rápidamente ver esta masacre que es parte de un genocidio que ocurre en nuestra mi querida Bolivia. Y mucha atención a esto. El ministro del Interior de Bolivia, como parte del gobierno transicional, ha revelado un video que, según asegura, prueba que el expresidente Evo Morales llama por teléfono desde México a sus seguidores a la sedición. El ministro Arturo Murillo ha anticipado que las nuevas autoridades bolivianas van a denunciar al expresidente en instancias internacionales. Este video muestra una presunta conversación telefónica entre Morales y un dirigente del movimiento al socialismo. Ya. ¿Sabes, hermano? No hay que pedir 4.000, 5.000, hermano. Divida el sindicato en 4 o 5 grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo. Te pongo un ejemplo. Si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo, 10, 4 grupos. Eso es para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona. Se organiza el grupo, se turnan cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo. Sí, hermano, estamos de retorno, hermano. Pero con esa cantidad de personas, hermano. Cambiamos todo, hermano. Hermano, que den su comida a las ciudades. Vamos a bloquear el circo de verdad. No me acuerdo de cuando me han expulsado del Congreso en 2002. Sí. Pero en Omino, Cochabamba, La Paz, pues se bloquearon. Sí, hermano. Y ahora me expulsan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano. ¿Ya? A otro tema, abogados, expertos en asilo y defensores de los inmigrantes temen graves consecuencias por el denominado Acuerdo del Tercer País Seguro. A partir de ahora, Estados Unidos podrá enviar a 3 países de América Central a toda persona que busque asilarse en la Unión Americana. Los primeros 12 solicitantes de asilo bajo el rigor de la medida van a ser enviados a Guatemala en las próximas horas, aunque no se sabe en qué zona van a ser ubicados y en qué tipo de condiciones van a permanecer. El reporte enseguida con Alejandro Rincón. Alejandro, una buena tarde. Hola, buenas tardes. Datos oficiales del gobierno de los Estados Unidos indican que hay ahora mismo más de 300.000 casos de solicitud de asilo que no han podido ser procesados. Este sistema está completamente colapsado de acuerdo con la administración Trump y es por eso que finalmente se ha publicado en la Gaceta Oficial del país el documento en virtud del cual se da inicio a la implementación del Tratado del Tercer País Seguro, firmado primero por la Casa Blanca con el gobierno de Guatemala en julio y el pasado septiembre con los de El Salvador y Honduras, a través del cual se empieza a enviar a todo solicitante de asilo en la Unión Americana a estos 3 países en América Central mientras sus casos son revisados. Sin embargo, ha trascendido que aun cuando ya es posible empezar a enviar el primer grupo de solicitantes de asilo, 12 serían los primeros que serían destinados hacia América Central, pues fuentes del gobierno federal han dejado ver en las últimas horas que hay precisiones centrales de este plan que todavía no han sido terminadas de concretar. Por ejemplo, cómo en Guatemala van a ser albergados, cómo van a ser alimentados y cuáles van a ser las condiciones en las cuales permanecerán estos solicitantes de asilo en Centroamérica. Claro, por eso te digo que no hace sentido, es muy desorganizado. Si estoy saliendo de mi país porque temo por la violencia, mi vida corre peligro, ahora el gobierno, la administración de Trump me va a enviar a una zona selvática donde supuestamente ahí voy a estar resguardado y voy a tener la oportunidad de poder aplicar por asilo político cuando sabemos que esa zona que ellos han elegido para enviar a todas estas personas es probablemente hasta más peligrosa que del país de donde salió esta persona buscando un asilo político. Ahora, no tenemos definido, no está claro exactamente cómo van a procesar estas personas, dónde se van a quedar, van a estar resguardadas, va a haber protección para estas personas. O sea, está todo en el limbo, nuevamente, todo extremadamente desorganizado.
No solo los abogados que son expertos en el trámite de casos de asilo expresan este tipo de voces de preocupación, también organizaciones defensoras de los inmigrantes a través de la Unión Americana expresan reservas por la falta de estas precisiones esenciales para la implementación de este plan. El temor que hay en general es la confusión sobre la forma como, una vez más, la administración Trump está implementando sus políticas en naturaleza migratoria. Adicionalmente, un dato clave por tener en cuenta, los solicitantes de asilo que serían enviados hacia América Central son quienes llegan a los puntos de entrada del país a partir de ahora, dado que, por ejemplo, en las últimas horas un juez federal en San Diego, California, determinó que todos los solicitantes de asilo que ya hayan sido procesados hasta el 16 de julio de este año no tendrán que ser devueltos automáticamente hacia América Central. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Vamos a continuar, pero después de esta pausa para comerciales. Al volver hablamos de Colombia, donde ha comenzado a operar la medida para garantizar la seguridad y evitar infiltrados en la marcha en medio del paro nacional convocado para este jueves. Venimos con eso y más. Momentos de pánico se han vivido la noche de este martes en México. Un enfrentamiento entre policías y presuntos sicarios se ha registrado en un centro comercial de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, estado donde hay presencia de varios carteles del narcotráfico y también del crimen organizado. Los delincuentes han entrado al lugar, han generado terror entre vendedores y clientes, mientras los uniformados los perseguían. Tras varios minutos, la policía ha logrado detener a 2 personas que se habían escondido en una bodega. Los otros sicarios lograron huir por una carretera que conduce a Monterrey, bloqueando la vía, imponiendo retenes ilegales. Los hechos no han dejado víctimas. ¿Y a Rafa iba por hielo? Maestros en Venezuela dejaron las aulas para dar una clase magistral en la calle, desde las afueras de la escuela experimental en el centro de la capital de Venezuela. Exigieron también el fin de la dictadura de Nicolás Maduro. Esta actividad hace parte del llamado del presidente Juan Guaidó hacia una protesta sostenida. Oliver Fernández, en el lugar de la noticia. Oliver. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Se sigue cumpliendo la protesta sostenida en Venezuela. En esta oportunidad, los maestros y profesores universitarios salieron a las calles para dar una clase magistral. Esta vez la clase es en la calle. Como ustedes pueden observar, allí se encuentran los maestros hablándole a la ciudadanía, diciendo cuál es la crisis que se vive dentro de los colegios. Colegios como este, por ejemplo, la Experimental Venezuela, ubicada al oeste de la capital venezolana, se cocina a leña, es decir, no hay gas para que los maestros y profesores puedan darle los alimentos o cocinar los alimentos para los estudiantes. Así nos lo ha dicho también una trabajadora de la administración pública y precisamente ella trabaja en el Ministerio de Educación. Vamos a escuchar su testimonio. Los comedores escolares dan pena. A los muchachos se les da comida, caraota con arroz o lenteja con arroz, a veces arroz solo, sin aliños, se cocina a leña dentro de las instituciones educativas. La comida que se le da a los muchachos se cocina a leña porque no hay gas. Y todo eso es parte de un mismo sistema. Por eso es que no decimos que aquí, si no hay un cambio de sistema, aquí no hay políticas educativas de calidad para nuestros hijos. Y la educación es garantía de desarrollo de un país. Ya los maestros y profesores no piden aumento de sueldos y salarios. Aseguran que el régimen de Nicolás Maduro no ha dado muestra para acabar con la crisis. Solo exigen la salida de Nicolás Maduro. Nosotros estamos aquí para decirle, para educar al pueblo de Venezuela, a la familia venezolana, para decirle, señores, que defendamos nuestros derechos, que ya está bueno de que estemos aguantando de manera silenciosa, como si estuviéramos avanzados esta situación que nos está imponiendo este régimen. Nicolás Maduro hace pocos días dijo que va a poner a producir a todos los niños en los diferentes colegios del país. Esta acción es inconstitucional, así lo han dicho los profesores universitarios y también los maestros. Es el Estado el que debe garantizar la alimentación.
La escuela está hecha para formar a nuestros muchachos, para que tengan conocimiento, puede ser de cómo se desarrolla una producción avícola o de cualquier otra ganadería, pero no para ponerlos a trabajar, a producir para que se sacien ellos. Es el Estado el que tiene la obligación de brindarles a todas las clases trabajadoras del país todos los medios establecidos con la Constitución en el artículo 91, que ninguno de los trabajadores del país, porque no solamente somos los educadores, sino todos los trabajadores del país. Luego de la diáspora de maestros y profesores, el régimen de Nicolás Maduro pretende sustituirlos por el plan Chamba Juvenil. Los profesionales de la educación no están dispuestos a permitirlo. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Oliver por ese reporte. Reaparece la fiebre amarilla en Venezuela. La falta de vacunas en el país ha agudizado la crisis del cerco epidemiológico contra las enfermedades que deberían estar erradicadas o inactivas. Expertos señalan que solo el 35% de la población venezolana está vacunada. No hay suficiente dotación para llevar estos insumos a todo el territorio. Vamos a otro punto de Caracas, esta vez con Luis Alejandro Laya, que nos tiene esta noticia. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Hay preocupación en Venezuela ante lo que pudiese ser una epidemia. Señalan que tras 14 años sin registrar casos de fiebre amarilla, han comenzado a presentarse oficialmente. Ya se conoce de uno al sur del país, específicamente en el estado Bolívar. Así lo han denunciado especialistas en esta materia, quienes han señalado además que se trata a déficit en la prevención. Hasta el momento, la información secundaria, por fuentes secundarias que tenemos, como ya dijo la diputada, no hay información oficial. Es un caso de una persona de etnia Pemón que llegó al hospital de Ciudad Bolívar para ser atendido y pasó semanas hospitalizado. Esa es la información que tenemos hasta ahora y en función de eso sí se necesita, tanto en la comunidad médica para el diagnóstico de la enfermedad tempranamente, como la información a las comunidades para el control de los vectores. Esta es una enfermedad que se puede transmitir con el mosquito Aedes, que es el mismo mosquito que transmite Zika, transmite dengue y transmite chikungunya. Unidades Urbina, presidente de la Sociedad de Puericultura y Pediatría de Venezuela, ha señalado que no hay prevención en el país. Según páginas como la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud, menos del 60% de la población está vacunado en la mayoría de las enfermedades. En cuanto a la fiebre amarilla, este porcentaje baja de forma alarmante. Menos del 30% de la población ha sido vacunado en contra de esta enfermedad. Señalan pudiese registrarse una situación bastante peligrosa en el país. Lo que nos preocupa muchísimo es que Venezuela, si revisamos las páginas de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, Venezuela apenas llega aproximadamente a un 60%, 65% en todas las vacunas de cobertura para los pacientes. La OMS dice que una buena cobertura, sin hablar de excelentes, por encima de 90%. Y si estamos hablando que en Venezuela hay 60% apenas, 65%, estamos dejando una gran cantidad de la población expuesta a todas estas enfermedades que lo peor es o lo mejor es que son prevenibles por vacuna. Expertos en materia de vacunación además denuncian que no se realiza ningún tipo de cerco epidemiológico o control de enfermedades. En ningún aeropuerto o puerto venezolano, ni tampoco en la frontera, se revisa quién viene, con qué enfermedades y si está vacunado o no, según las normativas venezolanas. También han señalado que esto es una situación que pudiese agravar aún más la ya gravísima crisis que vive el país. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, gracias por ese reporte. En Colombia han comenzado a operar ya las medidas para garantizar la seguridad, evitar infiltrados en el paro nacional convocado para este jueves. Las fronteras con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador ya están cerradas hasta las 5 de la mañana del viernes 22 de noviembre. En los puentes fronterizos de la ciudad de Cúcuta está Diego de Pablos, que tiene el reporte. Diego, adelante. Hola, los saludo desde las inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar entre Villa de Rosario y San Antonio del Táchira, y hay mucho movimiento en cuestión de seguridad a esta hora en la frontera colombo-venezolana. Por ejemplo, hay 1000 hombres de la Policía Nacional, el Ejército y funcionarios de Migración Colombia que a esta hora están realizando rigurosos operativos en todo lo que tiene que ver con la línea limítrofe. El propio director de Migración Colombia, el doctor Christian Kruger, está adelantando estos dispositivos especiales de seguridad
y han instalado lo que ustedes ven ahí, una patrulla de control móvil migratoria. Este es un elemento que tiene en este momento Migración Colombia, según lo ha dicho su director, para identificar de forma inmediata a todas las personas que están entrando y saliendo de Colombia por los pasos ilegales. Han dicho las autoridades que son más puestos de estos los que van a ser instalados en las próximas horas en Colombia y que hay un control total por parte de las autoridades para evitar que extranjeros se estén ingresando a sabotear las protestas que están programadas para mañana en todo el territorio nacional. Esta ha sido una instrucción del señor presidente, la adquisición de estas unidades móviles migratorias. ¿Qué es lo que se busca? Precisamente lo que vamos a ver el día de hoy, que si hay personas que están pasando por trochas, por sitios no autorizados, nosotros podemos ubicar esto en cuestión de minutos en cualquier zona de frontera. ¿Para qué? Precisamente para verificar quién está entrando y quién está saliendo de nuestro país. Me afecta bastante porque yo tengo vuelo para mañana para Caracas y no puedo entrar. ¿Ve? Entonces voy a perder ese vuelo, a esperar hasta el viernes. No tengo dinero para pagar hotel aquí. De broma tengo para llegar allí hasta el aeropuerto. Entonces, ¿cómo hace uno? ¿Les permitieron el paso normal? Sí, para casos oncológicos. ¿Qué ¿sí? les dicen? ¿Qué? No, simplemente casos oncológicos y diálisis son los que están permitiendo. ¿Cuánto duró el proceso? ¿Cuánto duró el trámite? Normalmente abren la frontera a las 6 de la mañana. El proceso fueron 15 a 20 minutos mientras daban órdenes de acá para allá para poder permitir el paso. Las autoridades en norte de Santander han asegurado que este dispositivo especial de seguridad se va a mantener aproximadamente hasta el próximo viernes 22 de noviembre, hasta las horas de mediodía, para controlar todo lo que tiene que ver con el orden público y la seguridad en la línea fronteriza. Eso es todo por el momento desde la frontera colombo-venezolana. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Una buena tarde, Diego. Gracias por ese reporte. La Organización de Estados Americanos ha alertado que el régimen de Daniel Ortega ha vuelto inviable la democracia nicaragüense. Esta comisión de alto nivel de la OEA sobre Nicaragua, que fue creada en junio con la representación de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Jamaica y Paraguay, ha denunciado una alteración del orden constitucional en el país centroamericano. Advierten que la crisis requiere la acción urgente de la comunidad internacional para restaurar las libertades civiles y políticas que consideran han sido cercenadas. En Estados Unidos, una llamada a la policía terminó en un partido de baloncesto. Escuchen esto, los agentes de la ciudad de Redmond, en el estado de Oregon, fueron alertados sobre un grupo de jóvenes que jugaba baloncesto a altas horas de la noche, causando incomodidad entre los residentes del sector. Sin embargo, al llegar al lugar, los uniformados decidieron unirse a estos adolescentes. El video fue compartido por la cuenta de Twitter de la policía de la ciudad. Esta grabación ya ha superado las 30.000 reproducciones en la red social. El jefe del comando dijo que decidieron jugar unos minutos con ellos antes que pedirles que se retiraran de la zona, apoyando el deporte, alejando del vicio. Vamos aquí a una nueva pausa en esta emisión de noticias. Enseguida vamos a hablar de un hallazgo sorprendente. Las autoridades de Países Bajos han descubierto 25 migrantes escondidos en un contenedor frigorífico. Fragmentos de hielo del tamaño de pelotas de golf han caído de los cielos de Nueva Zelanda. Tenemos esto y más, no se vayan. Hay conmoción en Alemania. El hijo del expresidente Richard von Weizsäcker fue asesinado en medio de una charla en una clínica de Berlín el día de hoy en la mañana. La víctima fue atacada por un hombre de 57 años de manera repentina. Recibió una puñalada en el abdomen que le causó la muerte inmediata. Un policía que se encontraba en este lugar intentó detener al atacante y resultó herido. El agresor, que no tiene antecedentes, permanece bajo custodia. Nuevo caso de tráfico de migrantes en Europa. Las autoridades holandesas encontraron a 25 migrantes escondidos dentro de un contenedor frigorífico que iba a ser transportado a Reino Unido en un barco. Los tripulantes de la nave fueron los que descubrieron a estos ciudadanos extranjeros y alertaron a los servicios de emergencia, pues el estado de salud de las personas dentro del contenedor era delicado. Aún se desconoce la nacionalidad de estos migrantes. Los paramédicos han sacado a varios manifestantes heridos del campus de la Universidad Politécnica de Hong Kong después de 3 días de violentos enfrentamientos con la policía.
Estudiantes pro democracia permanecen desde el domingo en este campus del centro educativo. La policía controla estrictamente todas las salidas y vías hacia la universidad. Las manifestaciones han dejado y dicen que los suministros están agotando rápidamente y algunos ya se han entregado a las autoridades. Pero alrededor de 100 permanecen dentro del campus. Al menos 106 personas han muerto durante la ola de protestas de la última semana en Irán. Este es el dato que ha entregado Amnistía Internacional sobre la situación en la República Islámica, donde los ciudadanos protestan por el alza en el precio de los combustibles. Según la ONG, al menos 106 manifestantes en 21 ciudades murieron en enfrentamientos con la policía. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas afirmó que ya hay más de 1 millón de personas detenidas en medio de estas movilizaciones. La protesta inició el viernes pasado en 8 provincias del territorio. En la madrugada de hoy, Israel ha atacado objetivos de las fuerzas iraníes en Siria en respuesta al lanzamiento de 4 cohetes. Los bombardeos tenían como objetivo al grupo radical pro-iraní Hezbollah. La ofensiva ha dejado 11 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El ataque a gran escala fue dirigido contra el aeropuerto militar de la ciudad de Damasco. El Papa Francisco llegó a Tailandia en su viaje apostólico internacional número 32. El pontífice visitará a la minoría católica en territorio tailandés. En sus 3 días de gira, Francisco abordará temas como el tráfico de personas y las negociaciones de paz. Juan Pablo II fue el último jerarca de la Iglesia Católica en visitar Tailandia. Ocurrió hace 35 años. Una poderosa tormenta de granizo ha azotado la costa este de la isla sur de Nueva Zelanda. Las bolas de hielo registraron el tamaño de pelotas de golf. Las autoridades meteorológicas han informado que al menos 700 rayos cayeron en tan solo 2 horas en la región de Canterbury. Además, advierten que las lluvias van a continuar a lo largo de esta semana en la región. Seguimos con el clima. Los incendios forestales en el este de Australia se extendieron al sur del país. Más de un centenar de escuelas han cerrado, mientras los residentes en las regiones de alto riesgo se alistaban para evacuar sus hogares este miércoles. Las conflagraciones han cobrado la vida de al menos 4 personas y han destruido más de 1 millón de hectáreas de bosque. La australiana Toni Doherty se ha reencontrado con el koala que ayudó a rescatar de las llamas. Esta mujer lo ha visitado un día después en un hospital donde el animal bautizado como Lewis se recupera de las quemaduras que sufrió. La mujer ha explicado que fue un instinto natural el que la llevó a bajarse de su automóvil y quitarse la camiseta para socorrer al koala. Estaba trepando a un árbol y tenía llamas en las patas traseras, así que lo cubrí con mi camiseta. Me las arreglé para sacarlo del árbol y hacía tanto calor que corrí hacia él donde estaba más abierto. Y los otros tipos me tiraron agua y le apagaron el fuego. Bueno, como era un animal indefenso que iba directo al fuego, sabía que si no lo bajábamos del árbol, estaría ahí arriba entre las llamas. Así que de inmediato pensé en llegar hasta él, apagar el fuego y en cuanto lo atrapé me di cuenta que teníamos agua en el coche y un instinto natural. Diciembre está a la vuelta de la esquina y con un espectacular show de luces el Reino Unido le ha dado ya la bienvenida a la temporada navideña. Los jardines de Kew Gardens en la ciudad de Londres fueron iluminados con más de 1 millón de bombillos. Los visitantes disfrutaron del espectáculo a lo largo de un sendero de 2.7 kilómetros de extensión. La experiencia, que combina la tecnología y la naturaleza, se va a extender hasta el próximo 5 de enero. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Ciencia, Salud y Tecnología aquí en el informativo de NTN 24. Hoy se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, un conjunto de enfermedades pulmonares que obstruyen la circulación de aire y dificultan la respiración. Según la OMS, la EPOC se convertirá en la 4ª causa de muerte en todo el mundo para este 2030. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC, es una de las más padecidas a nivel mundial. Según la OMS, se estima que para el 2030 esta enfermedad pueda llegar a ser la 4ª causa de muerte debido a sus altos índices de riesgo.
La EPOC es un conjunto de dolencias pulmonares crónicas que limitan el flujo de aire progresivamente. Esta enfermedad puede ser identificada a través de síntomas como tos crónica y falta de aire. El pulmón se vaya destruyendo y las paredes de los pulmones se vayan destruyendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una capacidad pulmonar que es como mucho más grande de lo que nosotros necesitamos en el día a día. Así que muchas veces no descubrimos que tenemos esta enfermedad hasta que ya más o menos hemos perdido el 50% de la capacidad pulmonar. A pesar de no ser una enfermedad conocida, la EPOC afecta a más de 251 millones de personas a causa de factores de riesgo como el humo del cigarrillo, el humo de la madera quemada y el humo de la contaminación. Al ser afectadas estas vías respiratorias, el flujo de aire que ingresa al organismo va a disminuir a un punto en el que subir escaleras e incluso salir de casa puede ser un problema. Es por esto que una de las recomendaciones más importantes es evitar el consumo de tabaco. Es dejar de fumar, es hacer esos espacios libres de humo. La más importante es que si el paciente está fumando o la persona está fumando, deje de fumar, porque siempre dejar de fumar lo único que va a traer son beneficios para la salud y entre esos detener la progresión de cualquier enfermedad que se esté gestando. La EPOC no tiene cura, sin embargo existen tratamientos que pueden ayudar a regular su progresión. Hay dos tipos de tratamiento, un tratamiento no farmacológico, que ya hablamos un poquito de dejar de fumar, pero también está que hagan actividades físicas, que tengan una vida sana, que estén en espacios que estén bien ventilados. Y para los amantes de las apps, les tenemos una muy buena noticia. Gracias a la aplicación DNA Notch, los usuarios podrán elegir y consumir los alimentos que más le convienen con relación a su perfil genético. Una nueva aplicación llamada DNA Notch le ayudará al usuario a elegir qué alimento es el más saludable basándose en su ADN. Este nuevo método, inaugurado en el Covent Garden de Londres, ofrece mejorar el estilo de vida de las personas a través de un sistema inteligente. DNA Notch puede analizar el ADN de sus usuarios en menos de una hora por medio de un cartucho que reduce drásticamente la típica espera de los resultados. Este artefacto funciona a través de un hisopo que mapea la mejilla de las personas con el objetivo de identificar su perfil genético. El cliente puede escanear cualquier alimento en un supermercado y averiguar instantáneamente si es recomendable o no, basándose en las condiciones o enfermedades que probablemente padezca. Así que nuestro objetivo es que no le digamos a la gente que no pueden comer galletas, que deberían comer uvas, no. Pueden comer galletas, pero comen las mejores galletas basadas en tu ADN y estilo de vida, así que está usando la biología para impulsarlos y guiarlos a darles más opciones, para que puedan tener un estilo de vida mucho más saludable a largo plazo. DNA Notch también busca equipar a los usuarios a través de una pulsera inteligente que analiza los códigos de barras de los productos por medio de un sistema de luces. Si el producto está indicado como verde, puede ser consumido, pero si el producto es rojo, su aplicación mostrará alternativas más saludables. Es un compañero de compras personalizado en el momento que tomas la decisión de ver cuáles son las opciones más saludables, porque como dices, el etiquetado a menudo es difícil a interpretar A o B, no es consciente y además lleva mucho tiempo. Aquí se trata de un simple escaneo, un rojo o verde puede tomar esas decisiones en el punto de venta y mejorar la salud de su cesta. La compañía ofrece un valor aproximado de $154 para adquirir el kit completo que contiene la prueba de ADN, la pulsera y la aplicación móvil. Asimismo, la DNA Band también monitorea la actividad física o la falta de ella en los usuarios para combatir de esta forma el sedentarismo. Con este tipo de aplicaciones buenas para nuestra salud, finalizo por ahora con Ciencia, Salud y Tecnología. Carlos, Ruth, regreso con ustedes. Gracias, Eduardo, por ese bloque deportivo. Ustedes gracias por su sintonía con el canal de las Américas NTN24. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24, la ampliación allí en ntn24.com. Tengan todos una feliz tarde.